Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos aquí con el cuarto capítulo, la cuarta entrega de esta sociología del conocimiento en tiempos de coronavirus, esta sociología del conocimiento por Internet, que presupone ya lo visto anteriormente presencialmente y que ve ahora cómo se añaden estos nuevos capítulos. Hoy nos ha seleccionado Claudia un texto de una pensadora, de una crítica literaria llamada Gayatri Spivak. El texto está dentro de su libro más conocido, La crítica de la razón postcolonial, y es este libro y también este texto, de algún modo, un desarrollo de una obra anterior que se llama Puede hablar un subalterno. La traducción que nosotros manejamos, y como siempre en sociología del conocimiento, nosotros no nos limitamos a estudiar las raíces sociales del conocimiento, el paso de la epistemología a la sociología del conocimiento, sino que tratamos de ver las efectuaciones prácticas, la socialidad vivida. Por ello siempre he empezado estas lecciones o estos comentarios por un encuadramiento del objeto libro, el objeto obra que aquí se nos presenta. La crítica de la razón postcolonial es un escrito de madurez de Spivak. Fue publicado originalmente en inglés hacia el año 1999 y fue publicado en Harvard, en la Universidad de Harvard, hecho que es sociológicamente altamente significativo. El fragmento sobre el que vais a hacer el seminario este miércoles, como creo es 20-21, este miércoles 22 de abril del 2020, el texto sobre el que vais a hacer el seminario es un texto relativamente extenso, un fragmento extenso de la sección primera en la que está dividido el libro, una sección que se titula Filosofía, la sección segunda es Literatura, la tercera Historia y la cuarta Cultura. Este fragmento no comprende en la totalidad la sección primera y presupone, por lo tanto, ciertos desarrollos que aquí vamos a anticipar, aunque el objeto de esta presentación hoy no es estudiar detenidamente la estructura del texto, los nodos materiales del texto, los nodos somáticos, sino más bien contextualizar este texto en aquellas corrientes, en aquellos movimientos, en aquella actualidad que permite entender hasta el punto que se pueda hablar siempre de entender su afloramiento, su constitución en su afloramiento. La obra fue publicada en inglés, entonces no olvidemos que la autora es hindú, nació en Calcuta, como veremos. La obra fue publicada en inglés en Harvard, en una de las grandes editoriales de las grandes universidades del mundo anglosajón, del mundo hegemónico. La traducción española se produce 10 años después, es del año 2010 y se publica en ACAL. ACAL, esto también es un hecho relevante siempre en los análisis sociológicos. ACAL es una editorial fundada, una editorial española con sede en Madrid. Hay dos grandes polos editoriales en España, Madrid y Barcelona. Quizá el polo Barcelona en castellano sea más potente que el polo Madrid. ACAL pertenece al polo madrileño, al polo central de España, y es una editorial que se fundó en el año 1972. Esto es algo que hemos hablado también en otros, con motivo de otros textos que hemos analizado en las sesiones presenciales. En España hay una dictadura hasta 1975, por lo menos desde el punto de vista del cuerpo del dictador. Luego la dictadura se prolongó por lo menos un año más bajo distintas especies. En España hay una dictadura que dura hasta el año 75 y ya a partir de los años 60 se empieza a producir un movimiento de ese resurgimiento de la oposición al régimen después del aplastamiento brutal, el brutal desmoche como se ha llamado, que tuvo lugar en la posguerra, una posguerra que duró casi hasta el año 60, desde el año 39, 36 en otros sitios, hasta el año 60, una larga posguerra en la que España fue abandonada a su suerte por las potencias supuestamente democráticas. En esta larga posguerra hay intentos primero tímidos de resurgimiento y luego ya a partir de los años 60, coincidiendo con el desarrollismo, con el industrialismo, también coincidiendo con el turismo, coincidiendo con la incorporación
de España a ciertas instituciones internacionales ya con el fin de la autarquía que se llamó. En ese momento empieza, a partir de los años 60, a articularse una oposición cada vez mayor, que tiene su sede fundamentalmente, sí en capas intelectuales, sí en capas eclesiásticas, sí en capas obreras. Una oposición primero muy lenta en su surgimiento y luego disparada fundamentalmente en torno al principio de los años 70. Hay una efervescencia política, editorial y cultural en España muy fuerte entre el año 1970, pongamos, y el año 1977-78, cuando ya se empieza a hablar de desencanto. En este momento, que son 8 o 10 años, pero que parece que es una eternidad, surgen, afloran muchísimos proyectos culturales que vienen a llenar un vacío, un hambre, una sed que existía en España. Entre estos proyectos culturales está la fundación de la editorial ACAL en 1972, una editorial que en la actualidad luego va a absorber a otra editorial también de esta época, también situada en un territorio parecido, que es la editorial Siglo XXI. La editorial ACAL es una editorial que podemos llamar de una izquierda cultural, atenta a las novedades europeas, una izquierda muy atenta a la actualidad de corte geográfico, a la actualidad de corte filosófico, a la actualidad de corte estético. Esta editorial todavía hoy sigue en plena vigencia, en pleno funcionamiento, y sus colecciones son altamente apreciadas. En ellas se está publicando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la posición neomarxista, con la posición de estudios subalternos, con la posición de posmodernidades revisadas, etc. Es una editorial muy potente que también tiene luego unos segundos sellos en los que se publican obras de carácter más intrascendente, de carácter más alimenticio, pero también de carácter potente, como Foca, por ejemplo. El original inglés está publicado en Harvard. Un original que lleva un título que uno pensaría que se podría publicar en cualquier lugar que no fuera el centro, por decirlo así, de la hegemonía intelectual de Occidente. El título del libro es La crítica de la razón poscolonial y su publicación en Harvard puede chocar, ¿no? Es una cuestión que tenemos que plantearnos también dentro de la sociología del conocimiento. Podemos decir que el centro de la hegemonía, para seguir siendo hegemónico, tiene que incluir lo poshegemónico como neohegemonía. ¿Qué significa esto? ¿Hasta qué punto entonces es una inmunización? ¿Hasta qué punto es un fármaco la publicación de este tipo de libros que, como todo fármaco, irrestrictamente empleado sería un veneno, pero que homeopáticamente utilizado es un inmunizador? La postura entonces de la autora en este sentido es una postura comprometida hasta cierto punto, una postura no fácil de explicar y una postura que nos lleva a nosotros a pensar siempre que incluso la palabra que quiere devolver o quiere hacer que se oiga o quiere recordar las voces negadas es una palabra que no se pronuncia directamente desde los propios negados, sino que de algún modo es abierta por miembros de, vamos a decirlo así, clases superiores o posiciones cognitivas, posiciones de poder superiores. Esto es un elemento relevante a la hora de entender la producción del conocimiento, a la hora de entender la distribución social del conocimiento, a la hora de entender la potencia compleja de lo que es el conocimiento, la potencia y la complejidad de la relación entre saber y poder. La autora Spivak, Gayatri Spivak, nació en Calcuta, en lo que nosotros llamamos Calcuta, en 1942. Es decir, es una mujer que llega a su primera madurez, a el final de su primera navegación en estos años 70 también. Nace en Calcuta de una buena posición, lo cuenta ella también en la crítica de la razón poscolonial. Su padre era administrador de una propiedad colonial y por lo tanto podemos suponer, dada la estructura de la India que conocemos así aproximadamente, por lecturas o por estancias, la posición claramente es privilegiada. Ella estudió en Calcuta y luego estudió en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Cornell y en la de Iowa y se doctoró con Paul de Man.
un crítico literario, que es la especialidad que ella tiene también. Nosotros diríamos un filósofo de la literatura. Se doctoró con Paul de Man y es profesora, perdón, en Columbia, en Nueva York. Columbia es una universidad que, como Yale, como Harvard y como otras, pertenece a la Liga de la Hiedra, a la Ivy League, que es este sistema elitista dentro de las élites de las universidades norteamericanas. Por lo tanto, su posición es una posición, como os digo, que tenemos que también nosotros deconstruir, que tenemos nosotros que rehacer. Es especialista en crítica literaria, como ya he dicho, y es además una filósofa feminista. No solo es una filósofa poscolonial, por decirlo así, no solo es una filósofa posmoderna, sino que además su pensamiento tiene un sesgo, tiene una mirada, tiene un giro feminista cada vez, por decirlo así, más acentuado, como aparece también en la crítica a la razón poscolonial, en un momento en el que ella muestra dentro de la escritura otras posibilidades de escritura, porque el libro de la crítica a la razón colonial reconstruye fragmentos o rehace o pone fragmentos de obras anteriores, fundamentalmente la de Puede hablar el subalterno, y por lo tanto no es un escrito narrado desde un comienzo que recoloca todos los elementos del discurso, sino que es un discurso hecho con retales en sentido positivo, está hecho con fragmentos y por lo tanto muchos fragmentos no se corresponden con la posición completa de la autora en el momento en el que los está recopilando. Ella muestra lo anterior y muestra también su nueva posición, ¿no? Estableciendo aquí un tipo de escritura que sociológicamente, como veremos, desde el punto de vista del examen de qué es una obra literaria, desde un punto de vista filosófico, ontológico y sociológico, es muy importante. Como os digo, la obra primera de la que nace esta es una obra de 1985, es decir, 15 años, 14, 15 años anterior, Puede hablar el subalterno, que de algún modo marca entonces el inicio de esta obra, aunque de algún modo la posición final de Spivak es una posición más compleja que la de la mera retransmisión o el mero desarrollo lineal de las ideas o sugerencias contenidas en Puede hablar el subalterno. La estructura, la disposición de la obra, la forma en la que la obra está expresada, en la forma en la que la obra está escrita, es fundamental para entender la índole misma del pensar, del filosofar, de la posición, de la crítica, de la sugerencia que incorpora Spivak, que es Spivak. Nosotros en las clases de teoría del arte y también en las clases de estética nos hemos preguntado qué es una obra filosófica, qué es una obra en general, una obra creativa, qué es una obra como tal. Nos hemos preguntado si la obra es un objeto, si la obra es algo que está dentro de un contenedor, si la obra tiene una estructura, si su significante y su significado están abrazados, si la obra incluso puede ser accedida, podemos tener acceso a ella desde la cuestión del qué, si la obra tiene una equidad, por lo tanto, y también si la obra, si el acceso mejor a la obra, o el acceso más profundo a la obra, es el acceso interrogativo, el preguntar a la obra como si la obra fuera un mero responder y no fuera ya un elemento, un campo, un territorio mucho más complejo, que no se ordena por un qué y que no se dispone a un preguntar ni por un preguntar ni en un preguntar, sino que de alguna manera deja oír otros ecos que probablemente son más profundos, diríamos, no sé si una expresión adecuada, son más complejos, son incomponibles con el mero preguntar y con el mero responder. La obra entonces, esta obra claramente, no es un objeto ni es una representación de algo, de unas ideas, no es un reflejo de un programa, no es un desarrollo lineal de unas tesis que ya se sabe o de unas tesis a las que se quiere llegar como algo en lo que descansaríamos y que sería la conclusión, sería el prólogo por una parte y luego el epílogo, la conclusión, como elementos que con un principio y un fin determinarían un territorio que luego estaría perfectamente balizado y que sería socialmente accesible para todos aquellos que se han incorporado en ese balizamiento y que haría esto que casi constituyera un objeto natural. La obra literaria, la obra filosófica, esta obra concretamente, no es tampoco
no ya un objeto cerrado, sino es tampoco una mera obra abierta, una obra que estando ahí luego nos permite multiplicidad de interpretaciones, etcétera, pero siempre a partir de su estar ahí como algo que está ahí realmente así, cazauto por sí misma. La apertura no es el carácter de obra abierta sin más. La apertura es algo más complejo. La apertura es una territorialización, una serie de acontecimientos que tienen carácter multiplicador, que no son un mero despliegue de una potencia que se va secuenciando, sino que son algo que se va dando en interacción, de tal manera además que en ningún momento podemos determinar ni un elemento primero, ni una posición quieta, ni un elemento último, una posición que aquieta todo lo que allí se está dando. Por eso la obra no se circunscribe, diríamos, haciendo un juego de palabras, no se escribe dentro de un círculo como una circulación cerrada. La obra no comienza ni termina, la obra no es un en sí, no es un reposo de ninguna manera. La obra además en su complejidad, en su multiplicación, no se superpone y no podemos decir es una complicación, pero que nos permite determinar una serie de ejes que funcionarían como estructuradores y a partir de los cuales podríamos dar lo básico de la posición. No es esto. La obra tiene una estructura iterativa, recursiva, que cuanto se posa se vuelve a mover. La obra entonces es un campo de superposiciones, la obra es un conjunto de mundos, la obra es un conjunto de accesos, la obra es un conjunto de posiciones, no un conjunto arbitrario, pero no un conjunto ordenado, un conjunto que no se da ni hacia la arbitrariedad ni hacia el orden, sino que se produce, se conduce de otra manera, sin tampoco desplegarse como un sentido que va del significante al significado, del significado al significante. Ni siquiera el hecho del significante flotante, en su caso, que es hegemónicamente atado o ligado a un significado, es una buena forma, en el fondo, de entender la profunda vivacidad de la obra literaria, de la obra filosófica, de la obra artística y de la obra en general. La obra, por lo tanto, es un campo de superposiciones que no se sincronizan, que no se componen, que no se polarizan, que no se ordenan. El autor, los distintos elementos que nosotros podríamos distinguir estáticamente como sujetos, objetos y relaciones tradicionales en este campo, en este territorio, el autor, la obra, la industria cultural que la pide o que la provoca o que la distribuye, el lector con sus múltiples ires y venires, no son elementos ya constituidos que van recibiendo como quien recibe en una carrera de relevos una cosa para pasarla al siguiente, sino que autor, obra, industria cultural, lector, no lector, mentado, no mentado, se provocan y se suscitan mutuamente, circulando en esta modalidad de superposición, en esta modalidad de multiplicación, que es la que aquí se quiere poner de relieve y que se pone cada vez más de relieve en la forma de narrar, en la forma de pensar, en la forma de obrar, a la que nosotros nos vamos acercando en el presente, por lo menos en nuestros territorios. Esta complejidad de la obra, esta no simplicidad en objeto, en forma, en referente, referido de la obra, se puede ver también no solo en el momento presente como una presencia que es indudable, sino también se puede ver a lo largo de la historia. La historia, frente a lo que después se va a decir, fundamentalmente, vamos a decirlo así, después de Hegel o después, digamos, del metarrelato cristiano platónico, la historia no es el camino lineal de un menos hacia un más, de una sustancia que se convierte en sujeto, de algo inerte e inconsciente que logra plena conciencia de sí y se convierte entonces en autoposesión, en razón absolutamente libre, en cuanto sujeto que circula irrestrictamente sobre el territorio donde se ha producido, un sujeto general, que es lo que Hegel llama el espíritu. Diversas modalidades, diríamos, entre comillas, porque no son especies de un género común, no son atributos o modos de una sustancia que de algún modo está ahí emitiéndolos, pero por usar un lenguaje más tradicional,
A lo largo de nuestra historia ha habido diversas modalidades, diversas expresiones, diversas manifestaciones, diversas incorporaciones de lo que podemos llamar una obra. Y esto es importante decirlo aquí porque ante todo la obra, la crítica de la razón postcolonial se sitúa aquí plenamente y es fundamentalmente esto, lo que esto implica, lo que esto nosotros podemos ver como expresándose e implicando. Históricamente podemos decir que ha habido diversas modalidades, si queremos hablar así, de texto, diversas modalidades de comunicación de un conjunto de signos que se supone que se refieren a algo y que transmiten un sentido para el pensar y para el obrar, o desde el pensar y desde el obrar. Tenemos modalidades de lo escrito y tenemos antes modalidades y durante modalidades de lo oral. Tenemos modalidades de textos escritos y publicados en la imprenta y tenemos modalidades de hipertexto como actualmente, ¿no? Que representan mundos muy diferentes, ordenaciones muy diferentes y a la vez compuestas entre sí de lo real, porque el hipertexto no niega la imprenta, igual que la imprenta no niega por ejemplo, los escritos a mano y los escritos a mano no niegan lo oral. La obra, por lo tanto, es una forma de pensamiento y a la vez de realización. La obra es, diríamos usando este término tan potente del pensamiento occidental, por lo menos porque también está en el confucianismo a la hora de describir las virtudes del Junzi, del caballero, del virtuoso, este mecanismo que Aristóteles llama la agexis, que luego se traduce por habitus y que nosotros, o hábito, que nosotros hemos visto en Bourdieu tan claramente. Este concepto de dispositivo que fue recuperado conscientemente en la filosofía francesa, donde ha sido tomado por luego los que vinieron después, fue recuperado por Bergson. Bergson es un filósofo muy potente, muy poco leído, pero con una influencia tremenda. Por ejemplo, no se puede entender el pensamiento de Deleuze ni por aproximación sin conocer el pensamiento de Bergson. Bergson recupera la noción de dispositivo, que es lo de disponedor, que es lo que nos hace ver lo que nosotros creemos ver como algo natural, como algo normal, como algo evidente. Bergson piensa en la cámara cinematográfica que proyecta la película del mundo de la caverna, las imágenes que los hombres, los esclavos, ven reflejadas en el muro son imágenes producidas por una especie de cámara, producidas por un artefacto. Esta noción de artefacto también fue desarrollada bajo el nombre de Gestell por Heidegger, como disposición, como disponedor, etc. La obra, entonces, es también un dispositivo, un disponedor, un Gestell, un artefacto. Es entonces no un medio, sino una mediación. La obra no es el medio por el cual un pensamiento se transmite de un sujeto a otro, por decirlo así, no es un campo neutro de objetividades quietas, sino es una mediación que ella misma es realizativa. Es decir, el artefacto, el dispositivo, es el profundo disponedor de lo real en cuanto tal cosa real. A lo mejor no tanto de su realidad en cuanto cosa, que también, sino de su carácter de cosa real. Es un dispositivo, entonces, no un mero medio. Esto es decisivo, nos lleva entonces al hecho de que cuando nosotros somos conscientes, que es de lo que somos conscientes, en la medida en que esta conciencia alcance lo que hay ahí, que eso habría que verlo también, pero que somos de alguna manera conscientes del carácter de dispositivo de la obra, del carácter de dispositivo de la escritura y de su contenedor, de la obra, del libro, nos damos cuenta entonces de la potencia de esto y nos damos cuenta de cómo lo real, lo que nosotros de alguna manera sabemos de las cosas y que nos lleva a operar, que nos da también unas estructuras internas de poder, está ahí puesto, ahí de alguna manera efectuado, plasmado. Podemos remontarnos a Grecia en la forma de transmisión, en la forma de comunicación, en estos tipos diferentes de escritura, de aquellos libros, por decirlo así, de apuntes que se escribían dentro de las escuelas, por ejemplo en el gimnasio de
de Aristóteles, donde se dice que escritos, por ejemplo, como la Ética a Nicómaco, eran realmente los apuntes de clase, por decirlo así, y eran escritos que eran retocados por los alumnos de vez en cuando, es decir, eran escritos colectivos, mientras que los escritos profundos del pensador Aristóteles eran escritos que no se ponían por escrito, por decirlo así, sino que se transmitían oralmente. Podemos ver formas distintas de escritura a lo largo de la historia de escritura, y no solo modalidades de textos, sino también formas de manejar el texto. La noción de autoría, por ejemplo, respecto a la Ética Nicómaco, quién es el autor, Aristóteles, o los discípulos que tuvieron acceso a esa obra y tenían el permiso y la naturalidad de reformarla. Cuestiones entonces como la autoría, la autoridad, la atribución por autoridad, el plagio, por ejemplo, en épocas donde plagiar, por decirlo así, arrogarse textos de otro o firmar en nombre de otro no estaba mal visto, sino formaba parte de la normalidad de la transmisión cultural. La historia de la escritura, la historia de la lectura, la historia de la interpretación, la historia de la exégesis son campos apasionantes dentro de la sociología del conocimiento. Las historias de las traslaciones de textos, ¿no? Por ejemplo, qué distinto es, señalan los estudiosos de la escritura, qué distinto es leer un texto, por ejemplo, de 1980, en la revista donde fue publicado, con el papel donde fue publicado, los compañeros de publicación, los desgastes del tiempo sobre la publicación, que ver ese mismo texto, leerlo en internet, desconectado de todo contexto. Son dispositivos, son formas muy diferentes de habitar la realidad, formas muy diferentes de incorporar. Ya por ir bajando un poco más hacia lo concreto, en nuestro pasado inmediato, como ha mostrado, entre otros, Iván Illich en El Viñedo del Texto y muchos otros más, ¿no? Ong, en fin, mucha gente, tenemos varios momentos importantes en la fijación del libro como objeto de la escritura, como estructura reflexiva, productora y absorbedora de realidad. Tenemos, por ejemplo, la escritura monástica, la escritura, vamos a poner, del siglo XII, la escritura entonces que está basada fundamentalmente en la imagen, que está dirigida hacia la interioridad, una escritura que se corresponde con una lectura privada, por ejemplo, en el interior de la celda, una escritura que además está hecha para ser reflexionada mediante elementos como la ruminatio, que son momentos del proceso de absorción de las Sagradas Escrituras por parte del monje. Una escritura entonces que busca situarte en un espacio de correspondencias fundamentalmente imaginativas, en las que el concepto está al servicio de la imagen, el concepto, la palabra con significado estructural, es un momento de algo más amplio, que es lo que se llama imagen. Esta escritura que busca un convencimiento después de situarte en ese espacio, un convencimiento que es como por empapamiento, por ir y venir, por ecos, un convencimiento que no tiene que ver con el peizo retórico de convencimiento mediante una convicción casi tajante, mediante un llevarte inmediato por la fuerza del argumento, por la fuerza de las imágenes, por la fuerza de lo patético. Después de esta escritura, por ejemplo, tal como se da en Hugo de San Víctor, nos enseña Hugo de San Víctor en el Didascálico, aunque aquí ya hay un progreso hacia otro tipo de escritura, claramente, viene la escritura escolástica, la escritura que vemos, por ejemplo, en la Suma Teológica. La Suma Teológica es una obra, es un libro construido a partir de una serie de núcleos de determinaciones: Dios, alma, bien, inmortalidad, etcétera, etcétera, con una lógica férrea, con una exposición visual claramente delineada, claramente escueta, claramente compuesta por momentos que se ven a golpe de vista. ¿Qué dice la Biblia sobre este punto? ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué se objeta a unos? ¿Qué se objeta a otros? ¿Qué se puede concluir? Esta es escritura que empieza a surgir con la ciudad, cuando el monasterio, por decirlo así, que está en el monte o en el campo, en el desierto, ¿no? En la selva, es sustituido por la ciudad que está resurgiendo ahora como centro de creación, de producción de lo real. Este tipo de escritura, la escritura escolástica, entonces tiene esta característica intersubjetiva, argumentativa, demostrativa, exteriorizante, por decirlo así.
Vemos después, sin embargo, cómo en el Renacimiento, por ejemplo, afloran escrituras subjetivadas donde el yo aparece, donde aparece el escritor, aparece como narrador y aparece como personaje de aquello que escribe, en el sentido de que lo está narrando, por ejemplo, como sucede en los ensayos de Montaigne, como sucedió antes con Petrarca, por ejemplo, como sucede incluso con Descartes, donde cuenta en su autobiografía el discurso del método, luego todas sus grandes operaciones físico-matemáticas como una parte de su biografía, la escritura misma de Rousseau, el paseante solitario, que rememora y nos cuenta desde sus vivencias todas sus teorías. Luego también vendrá una escritura absolutizada, una escritura sin yo, como puede ser la escritura kantiana, la escritura hegeliana, incluso, que es todavía más potente porque no tiene yo, pero es el propio su espíritu el que se escribe a sí mismo, parecen. Luego hay derivaciones, ¿no? Escritura científica, etc. Hay luego también una escisión profunda, una posibilidad que se exploró solo en parte, que es una escritura que no va hacia una narrativa realista, una narrativa benevolente, hacia una narrativa que dice la verdad y que quiere decir la verdad, sino una escritura que de algún modo, y esa fue una posibilidad, es contranarrativa en este sentido. Por ejemplo, está representada por el libro de la religiosa de Diderot, que es un artefacto, por decirlo así, provocador, destinado a seducir, destinado a engañar y que no sigue, por lo tanto, la transmisión directa de una verdad, aunque no sea nada más que la verdad del sujeto que lo está escribiendo. Hoy, y esto es fundamental, la escritura, y esta escritura es clara, la escritura de Spivak es clara muestra de ello, la escritura se ha oscurecido. No se ha oscurecido en sentido diderotiano, aunque también se ha oscurecido probablemente, si se quiere, en parte en este sentido, porque se torna un juego también, sino que hoy la escritura se ha oscurecido ontológicamente, por decirlo así. Es decir, la escritura que quiere expresar, no reflejar, sino que quiere ser expresión de lo real, sea de lo real que hay, sea de lo real como yo lo veo. La escritura actual, como el arte actual, como toda la forma de expresión actual, es altamente reflexiva, altamente intelectual. ¿No? Es como esos cuadros que critica tanto, esta forma de hacer arte que critica tanto Tom Wolfe, que dice que necesitan una cartela de explicación que sea 10 veces mayor que el propio cuadro que tiene que explicar. Es decir, es un arte, el arte contemporáneo, es una escritura filosófica, la escritura contemporánea, que no se entiende directamente porque no está orientada directamente a significar algo que está ahí como pudiendo ser descrito sin más significativamente, sino que es una escritura que es consciente de su carácter de obrar, de su carácter artefactual, de su carácter complejo, como veremos actualmente. Esta escritura actual es una escritura reflexiva y es, por ejemplo, una escritura que utiliza, que se sirve no como ejemplo, sino como forma misma de ir escribiendo, se sirve de muchísimas imágenes de la retórica tradicional como parte de la misma escritura y parte también del pensamiento que esa misma escritura va traduciendo. Y por lo tanto, lenguaje y pensamiento de nuevo están aquí juntos y remiten, como en toda nuestra tradición, a una idea de realidad, entre comillas, que cada vez es más compleja hasta llegar incluso a desaparecer. Por ejemplo, una figura que utiliza también mucho Spivak, que a la que ella se refiere expresamente, es la metalepsis, la ruptura de la equivalencia entre los niveles la ruptura de la incomunicación entre los distintos niveles de la escritura y de la autoría de la escritura. Tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a que un autor escriba algo y de alguna manera nos haga olvidar que eso está siendo escrito por alguien. El autor está fuera de la obra, por lo menos desde el punto de vista imaginario. Sin embargo, la metalepsis lo que hace es introducir al escritor dentro de su propia obra, como por ejemplo hace Unamuno en Niebla, donde él se incorpora como personaje. Pensemos por un momento, desde la metalepsis, lo que supone, en análisis de la obra de arte, lo que supone el origen de la tragedia en la Grecia del siglo V como reflexión de la sociedad sobre sí misma, como efectuación entonces de la propia sociedad, y cómo históricamente esto, desde el punto de vista de la carpintería, del teatral, de la carpintería de la escritura, tuvo lugar como la inclusión del autor como personaje.
De algún modo en un principio era el autor el que debatía con el coro, y de algún modo el autor estaba en su obra y fuera de su obra, y luego el autor se incorporó como personaje a todo el proceso de la obra. Aquí sucede algo similar, pero de una manera que no es un ascenso hacia una complejidad directamente fructífera, sino que es un ascenso a una complejidad que a nosotros nos turba, que es profundamente turbadora, porque en la idea griega estaba la convicción de que se estaba produciendo algo absolutamente real, absolutamente por sí mismo, un proceso natural, mientras que nosotros con la metalepsis, con intromisiones de este tipo, con la ruptura de los planos de la diegesis, de la narración y de la autoría de la narración, lo que tenemos la sensación es que estamos como cayendo en un abismo, estamos perdiendo el sentido de la escritura, el sentido claro de la frase, el sentido claro de la idea, el sentido claro del pensamiento, el sentido claro de la expresión, el sentido claro de la realidad. Y esto es así, porque precisamente nosotros ahora sabemos que expresión dada, realidad dada, estructura normal, es, por decirlo así, una ficción, una profunda ficción que de algún modo ya no se soporta por la realidad que ha producido ella misma. Es decir, de algún modo podemos afirmar que este tipo de escrituras complejas, como es la escritura de Spivak, a veces antipáticas, llenas de cuestiones, se corresponden de alguna manera, tal como nosotros lo vemos, con una expresión máxima de nuestro presente, una expresión que no absorbe toda presencialidad, sino que se da como presencia máxima a la vez que como ruptura de toda posibilidad de presencia. Es decir, no es un cumplimiento, no es un final feliz, sino es un cumplimiento en el sentido de una complejidad que nos incomoda profundamente y que todavía no sabemos manejar. Es la misma incomodidad en un sentido quizá más sencillo, quizá más complejo, que tenemos ahora con la utilización del lenguaje inclusivo en literatura. No es un lenguaje que tiene que ser incluido necesariamente ya desde nuestra posición en nuestra tradición en este momento, y sin embargo su uso necesario y justo nos provoca incomodidad, nos provoca a mucho rechazo, nos provoca un tipo de escritura que no ha dado, por decirlo así, con la fluidez suficiente como para seducirnos, etc. Estas cuestiones no son cuestiones accidentales, son cuestiones, diríamos, abusando del término, sustanciales de nuestro presente. La escritura contemporánea y concretamente el libro de Spivak, y esto lo hace de algún modo antipático para mucha gente, es una escritura altamente reflexiva donde la autora está totalmente presente e interviniendo en varios niveles, en un nivel narrativo y en un nivel metanarrativo dentro de su propia estructura, y uno no se puede abandonar a la narración ni tampoco a las intervenciones puntuales, y está situado siempre en una posición de cierta incomodidad, que es lo que también se busca descalzarnos entonces desde nuestra ubicación en un sillón escuchando un relato que de alguna manera nos satisface y nos da razón de nosotros mismos como alguien que tiene razón y tiene la razón y la tiene en su mano, y esa razón es tranquilizadora. Se rompe entonces una equivalencia profunda, se rompe la equivalencia entre el decir y lo dicho, como diría Levinas. De alguna manera, lo dicho no es que no alcanza el decir, no es que el decir como algo sublime rompa toda posibilidad de ser dicho, no es una superación en este sentido, es una superación más compleja todavía, porque lo dicho, la palabra, el término es necesario, no podemos dejar de decirlo, dejar de utilizarlo, y sin embargo en el mismo momento en el que se dice, se tiene que desdecir, y vale precisamente en ese decir desdiciéndose, frente a un desdecir, frente a un decir que aspiraba a decirlo todo, o frente a un desdecir que se podría desdecir sin más, se podría refutar, estamos en una situación de ambigüedad. Solo puede decirse desdiciéndose, y su posición, por lo tanto, es de total inestabilidad. El logos, por decirlo así, se ha vuelto totalmente inestable, además de fundamentalmente complejo. Porque en esta inestabilidad lo que hace su aparición es la voz que está sin estar en los textos, la voz que está ausente. No solo entonces el autor o la autora en este caso lleva la voz cantante y es la voz presente, y todos aquellos de los que nos habla son traídos como presencias, sino que de algún modo esta relación entre decir y dicho pone, pero sin presentar a totalización,
la voz del ausente, como ausente creado como tal ausente. Por lo tanto, hay un fin del relato tradicional, hay una performatividad de estas formas de escritura, de reflexión y de realización compleja, hay una actancia completa y hay una afloración, entonces, en este momento, de lo que son las hegemonías, de lo que son las dominancias que han, de alguna manera, no solo obturado este agrietamiento, sino que han provocado este orden que ahora se agrieta y que han provocado la existencia de los personajes que incluso luego se silencian. Nos enfrenta directamente entonces este texto a lo que se llama la deconstrucción. La deconstrucción entonces es un remontar el texto, un mostrar todos estos procesos de los que venimos hablando como procesos que acontecen y que a la vez están dejando de acontecer en este acontecer como nosotros lo estamos analizando. La deconstrucción, entonces, es la efectuación de una sospecha, la floración de la sospecha, el fin de la apología de la normalidad, en este caso, vamos a decirlo así, de la normalidad de la norma nuestra, de la norma imperial, de la norma, entre comillas, occidental, porque como dice Spivak muy bien, seguir hablando de occidental como todavía polo, aunque sea para criticarlo, es una forma de narcisismo occidental. Efectuación de la sospecha entonces de que aquí se esconden muchos elementos de fuerza, de que la normalidad está hecha a partir de una represión, a partir de la creación de cuerpos que se fabrican para ser reprimidos, pero a la vez se fabrican como cuerpos de los que se extrae la energía que alimenta esta misma represión y que hace que el subalterno, el subordinado, el reprimido solo pueda emanciparse si sigue esta misma línea que le produce y le explota de este modo, que es la crítica que hace Spivak a gran parte del pensamiento postcolonial, que se sirve de las estructuras coloniales en este nivel de profundidad no tan obvio, no tan evidente, no como teorías inmediatas de contenido material, sino como disposiciones, como estructuraciones que estructuralmente siguen disponiendo a partir de aquello que dicen rechazar y por lo tanto siguen efectuando dilatada la hegemonía del colonizador. La efectuación de la sospecha entonces se da en la deconstrucción, en el desmontaje, que es la forma de acceder a estos textos, que son textos entonces que aparecen también como ofrecidos al desmontaje y como textos entonces que son textos bricolados, pero que a la vez muestran que el crear es hacer el oficio de manitas, ¿no? De bricolar. Esta efectuación de la sospecha entonces se hace, sin embargo, no como una simplificación moral. Es decir, la deconstrucción, este tipo de escritura, este tipo de procedimiento, no es la repetición binaria de lo bueno y de lo malo, no es decir, venimos de lo malo y ahora vamos hacia lo bueno. La deconstrucción no es una simplificación moral, no es calificativa en primera instancia, sino que es mostrativa. Y es en esta mostración del proceso que ahora se deconstruye, del proceso de violencia, del proceso de producción de cuerpos para su exclusión, es en esta mostración donde se produce por esta efectuación misma la calificación de lo que ha sucedido. De algún modo, la calificación entonces no es directa, sino es una calificación a la que se remite, una calificación que va aflorando como el territorio nuevo hacia el que vamos yendo, que no es un territorio de abandono de lo que ha habido, porque eso es imposible, sino es un territorio de distanciamiento, diríamos en sentido heideggeriano de Verschwindung, en sentido batimiano de remisión, de alejamiento que de algún modo nos cura, como dice Bátimo, es la remisión, como esta carta me ha sido remitida por X, en el sentido de que entonces estoy vinculado a ella por un envío, y en el sentido que se dice también esta enfermedad remite. La enfermedad de algún modo forma un proceso de debilitamiento, de cese que llega en el límite, llegaría a lo que podríamos llamar la curación. Habría que ver lo que significa la curación. Este método deconstructivo, este método de demostración, lo que hace es poner de relieve las posibilidades, los caminos posibles, partiendo de que todo camino, tanto el que se emprendió colonialmente,
es un camino y por lo tanto no es una cosa evidente, y a la vez también que cualquier camino que ahora se emprende está dentro de la facticidad, es decir, rebaja la estructura ideológica de la colonia, de la potencia del que se cree en el saber absoluto y tiene por lo tanto el poder absoluto, rebaja la potencia de la colonia de lo absoluto a la facticidad. Y es en este rebajar, en este debilitar esta pretensión, en este debilitamiento de la arrogancia, de la apología, de la necesidad de que el camino tuyo sea el único camino y que produzcas a los demás desde ese caminar, hace esto, sin embargo, desde la facticidad, como os digo, una facticidad entendida como errancia, como caminar que puede estar también, y tiene este significado, equivocado, como un ir y venir en este sentido errático, pero no hay otra manera. La errancia, el vagabundeo, es la estructura del método, por decirlo así, que cabe aquí. El método que es el gran potente unificador del pensamiento occidental, que todavía sigue aquí en despedida operando, opera ya no como un ir por un camino hacia la profundidad del camino, hacia la dirección perfecta del camino que nos coloca, o el fin o la estructura misma del paisaje, sino un camino que es un camino errante, que es un camino de vagabundeo, como dice Levinas, como toma Derrida de Levinas, y como toma Deman de Derrida, que toma de Levinas, y como toma Spivak de Deman, que toma de Derrida, que toma de Levinas, que está interpretando probablemente también metafóricamente, imaginativamente, la estructura del judaísmo tradicional. Por lo tanto, entonces, lo que la deconstrucción, lo que el rehacer y hacer sería R, entre paréntesis, hacer estos textos que admite esta doble lectura, lo que hace es mostrar las posibilidades, los caminos posibles, hablando desde la errancia, superponiendo, mostrando los caminos de efectuación, mostrando caminos de alguna manera remisión, pero siempre desde la facticidad, siempre desde la errancia, nunca desde la estructura de mapa, desde la estructura de orden. Esta forma de errancia hace que la escritura y la lectura sean a veces empachosas, sean a veces pesadas, porque la mostración se hace con aparataje ortográfico, es decir, se hace con tipografía también, no solo mediante narración, sino mediante tipografía. Se ponen paréntesis imposible, que admite la lectura posible e imposible como simultáneas, no sincrónicas, sino como componentes del mismo territorio, por lo tanto alejándose de la alternativa moral de lo bueno o lo malo, de la alternativa epistemológica de lo verdadero o lo falso, de la alternativa estética de lo bello o lo horrendo o lo siniestro. Paréntesis, guiones, neoconceptos, uso de comillas para marcar que el término que se está utilizando es un término que no se comparte en su sentido tradicional. Por ejemplo, nosotros utilizamos, o yo acabo de utilizar, el concepto modalidades entre comillas, porque no son modalidades de escritura o de relato de una misma esencia, sino son otra cosa. Este es un método deconstructivo, es un mostrar y a la vez un quitar, es un decir desdiciéndose continuamente. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan o a que nos desdigan, pero que nos digan desdiciéndonos o que nos digan diciendo no estamos acostumbrados y no nos sentimos cómodos. Usa figuras retóricas con extrema abundancia, sobre todo de la familia de la metáfora metonimia, que muestran, ¿no?, la complejidad de esta significación, como por ejemplo la figura de la metalepsis, como hemos dicho antes. Estas posibilidades, además, que aparecen hacia atrás y hacia adelante, llevándonos probablemente hacia universos que podríamos llamar, me gusta a mí llamarlo, de posibilitación, estas posibilidades se ramifican entonces actualmente y en el libro concretamente en el ámbito social, en el ámbito cultural, no solo por el desfondamiento que el marxismo provocó en su momento al discurso espectacular del hegelianismo, que es la gran culminación de Parménides, cuando Hegel lo que hace es añadir historia al estatismo de Parménides y logra casi 2500 años después unificar el pensar y el ser, ¿no?, en el horizonte de la totalidad luminosa, etcétera, etcétera. Estas posibilidades que aparecen aquí, o la aparición misma de la posibilitación como estructura de lo que hay,
no aparecen históricamente solo por el desfondamiento que en el discurso hegeliano, en la linealidad natural e histórica hegeliana, provoca el marxismo, sino también de una forma importantísima, y aquí la influencia en Spivak también a través de Lehmann, etcétera, es fundamental, sino por la influencia del aporte, la aportación profunda de Freud, del aporte freudiano, que Spivak además lee desde Lacan, desde el pensamiento lacaniano. Es importante señalar lo que supone el psicoanálisis en la escritura, en la forma de abordar la conciencia y sus productos, en la forma de abordar el logos, tanto el logos lenguaje como el logos pensamiento. Y es necesario incluso entender el aporte freudiano incluso más allá de Freud. Porque Freud lo que muestra, de alguna manera, es que la producción de presencia, lo que diríamos el ámbito del conocimiento, el ámbito de lo absolutamente luminoso, que refleja la estructura del ser y la posibilidad del conocer, que Freud lo que muestra es que esa estructura es simplemente es afloración de un nivel más profundo, que es el nivel de lo subconsciente, con el que no se corresponde elemento a elemento, sino que de alguna manera lo inconsciente, lo previo, que en Hegel, por ejemplo, pasa totalmente a la expresión, pasa totalmente a la luz, lo previo que pasa a la luz, y Freud en su primera gran época es un filósofo que cree que el inconsciente debe hacerse consciente y debe pasar a la luz. Esto inconsciente que pasa a la luz no pasa directamente, sino pasa mediante mecanismos de torsión. Por lo tanto, la relación entre significante y significado no es directa. Los mecanismos de la represión, los mecanismos de la negación o los mecanismos de la sublimación. Aún así, Freud y también Lacan, en muchos momentos, siguen entendiendo el subconsciente como lenguaje. Esto es capital todavía y muestra que no estamos todavía en la situación del presente más actual. Todavía en Freud el subconsciente y todavía en Lacan el subconsciente de alguna manera funciona como lenguaje y por lo tanto se puede reconstruir, aunque no desde la primacía de la conciencia, no desde la primacía del día, no desde la primacía de la represión cultural, la compleja estructura de la realidad tal como la respiramos nosotros. Sin embargo, en el pensamiento de Freud, en el pensamiento final de Freud, se ve el inicio de un pesimismo, una posibilidad de pesimismo, cuando Freud de alguna manera reniega de esta posibilidad erótica, de esta posibilidad positivadora de traspasar todo el subconsciente a consciente, mediante lo que él llama la compulsión de repetición, que supone la primacía del tánatos, del elemento tanático, sobre el elemento erótico. Esto significaría de algún modo que asistimos aquí a la conversión del elemento de lo sublime, diríamos, que nos desborda y en lo que respiramos, la conversión de lo sublime en un vello excesivo y un poco torsionado a otra cosa que no tiene características de este tipo. No es algo que Freud deja ahí, él no sigue, porque se muere fundamentalmente, no sigue por este camino, pero que queda apuntado. De alguna manera, lo que apunta Freud y lo que apunta también Marx es un desfondamiento profundo de la estructura lineal de la realidad. En el marxismo se dice, lo señala Spivak, que de alguna manera lo que parece un proceso de liberación hacia el capitalismo es también un proceso de represión, es un proceso de deshumanización, ¿no? Lo mismo que dice Foucault también, ¿no? Cuando dice que los procesos de ampliación del territorio donde nos movemos, los procesos de libertad, son también un proceso más profundo probablemente todavía de encadenamiento, porque nos exponemos desde más funciones, desde más estructuras, desde más partes de la piel o del hueso o de la carne. De alguna manera, entonces, estas estructuras, estas posibilidades, se ramifican, se vuelven complejas, se vuelven no lineales. Esta idea de una posibilidad altamente compleja se ve multiplicada por el acontecimiento en el que se inscribe también este libro de la filosofía de la diferencia. La filosofía de la diferencia, que ella toma de Mann, que lo toma de Derrida, que lo toma de Levinas, etc. La filosofía de la diferencia significa que el horizonte de comprensión, el horizonte de respiración de la realidad no se da desde un marco de totalidad. Es decir, que lo que falla, lo finito, lo fáctico, lo que no se compone, no es un déficit respecto al todo que es el deber ser, sino que la realidad de alguna manera o lo que hay es heterogéneo en sí mismo. Esto es lo que se llama la diferencia,
que Spivak juega con el término que utiliza Derrida, donde la différence también no solo es una diferencia, sino un diferir, ¿no? Un diferir, pero es un diferir que nunca se acaba poniendo al día. Es decir, de algún modo entonces nosotros abandonamos la idea de la referencialidad, abandonamos la idea de la totalidad. Es decir, no solo entonces se multiplican las posibilidades, sino que el horizonte de efectuación no aspira, no va nunca hacia la totalidad. En este universo entonces estamos situados en una lógica no binaria, en una lógica entonces que no es esto o aquello, es uno de los elementos de la deconstrucción. La deconstrucción, que es en el fondo todavía una forma de análisis y todavía una relación entre partes y todo, aunque el todo ya no está totalmente presente, ni las partes entonces son partes de un todo, pero de algún modo la deconstrucción está en la línea abierta por el análisis de la línea que se descompone en puntos, y está en la línea de la razón crítica, que es una forma de análisis, está en la línea de la razón genealógica, en la línea de la razón deconstructiva, que es la estructura que sigue. Estamos en una lógica no binaria, sin embargo, vamos hacia una lógica no binaria donde entonces las alternativas no son esto o aquello, donde no es dejo esto y me voy a aquello, no es supero esto y entonces estoy en otro territorio, sino que de algún modo todo avance, si se da avance, es un alejamiento de la posición en la que uno está en despedida, un alejamiento en despedida, un alejamiento en debilitamiento, no un mero juicio entre bien y mal. Por eso Spivak, que va a criticar a Kant, que va a criticar a Hegel y que va a criticar a Marx como constructores del armazón ideológico del colonialismo, como constructores de una idea del otro colonizado, del subalterno, que tiene que ser guiado y también producido, también de hecho producido y a la vez silenciado, que tiene que estar presente pero a la vez ausente para que la estructura colonial se produzca, que esta estructura reproduce la razón que reposa sobre sí misma, que es en el fondo nuestra propia imagen, nuestra propia producción de nosotros mismos. En esta posición no binaria, entonces nosotros no rechazamos la posición de partida, pero tampoco nos queremos situar en su lógica. Lo que buscamos es abandonar su lógica a partir del reconocimiento de esta lógica como una lógica efectuada, pero desnormalizándola, por decirlo así. De alguna manera también, y esto es importante, este texto de Spivak en su trenzado así de complejo que quiere hacer aparecer la imagen del informante nativo, por decirlo así, que quiere tenerlo presente cuando es creado en silenciamiento pero a la vez en expropiación, este tipo de escritura sigue siendo, y esto es importante porque es una escritura posmoderna y normalmente se entiende la posmodernidad como una apoliticidad y ni mucho menos que es así, sigue, como os digo, sigue remitiendo dentro de su posmodernidad a un gesto emancipatorio. Es decir, el pensamiento de Spivak desde el punto de vista de lo poscolonial y desde el punto de vista del feminismo, también desde el punto de vista de lo social, de las clases, es un pensamiento claramente emancipatorio. Y es un pensamiento además que tiene, diríamos así rápidamente, un cariz profundamente humanista. Un cariz profundamente humanista que no parece aparentemente estar aquí reflejado en este discurso tan fragmentario, tan autorreflexivo, tan complejo a veces y tan interesante y tan bien hecho, a pesar de esta complejidad, no parece estar hecho. Y sin embargo, está claro que el trasfondo del pensamiento de Spivak es un pensamiento humanista, porque ella caracteriza en un momento dado, no le da el adjetivo, lo deja, lo pone y no lo pone del todo, pero este poner y no poner forma parte de la estructura de este pensamiento, esta concepción de lo que hay. Caracteriza el pensamiento colonial y toda la tradición, vamos a decir así, occidental, con esta limitación no narcisista, lo califica de pensamiento psicótico. La psicosis es una estructura del comportamiento que no empatiza con el otro, podemos decir rápidamente. En una figura psicótica típica es la figura de Bretón, este hombre parricida que por castigar a su mujer mató a sus dos niños pequeños de 6 y 8 años y luego los calcinó en su finca, y luego él decía que no pasa nada, no pasaba nada especialmente. Esta falta de empatía es que es en lo que consiste la profundidad de la psicosis, es de algún modo la calificación que le merece, aunque no se la otorgue a Spivak,
toda la filosofía colonial y todo aquel poscolonialismo que de alguna manera sigue las estructuras, no el contenido del colonialismo, porque ambos remiten a una forma de producir realidad que solo es posible mediante la producción de una figura cuya presencia es una ausencia, es la figura del informante subalterno, del subalterno, del hombre rudo, del primitivo, etc. Solo es posible de este modo. No en este humanismo no consiste en un retorno al buen salvaje, en un aluvión de alabanzas al hombre rudo, en un recuerdo maravilloso del tiempo donde vivíamos sin colonizarnos. No, precisamente la apuesta humanista y la apuesta posmoderna de Spivak consiste en esto, en la proyección de una no nostalgia, de un futuro no nostálgico en el que se critica tanto la posición imperial occidental en sus hechos y sobre todo en sus razones, que son otra forma de hacer los hechos, y también las estructuras poderosas y dominantes que había en los territorios colonizados, que no justifican la colonización en modo alguno, pero que nos enseñan a ver la complejidad de las situaciones. No es el retorno entonces al pasado que nos constituye como potencia hegemónica, no es el retorno a lo que fuimos antes de ser colonizados, es otra cosa lo que viene en otra modalidad de producirse las cosas. No es entonces una terceridad, una etapa que sigue y que sería una síntesis de estas dos, una corrección crítica, sino es una alteración de esta forma de producir en realidad y por lo tanto es una producción en la diferencia, una vida en la alteración, en la primacía de la alteridad. El elemento antipsicótico, entonces, la calificación de psicótico de estas posturas tradicionales nos muestra el profundo humanismo en el fondo y la profunda capacidad política de esta filosofía de corte posmoderno. Naturalmente también en la toma de elementos de Derrida que son de Levinas hay en despedida profunda, y por esto este término de psicosis también es un término tradicional, más de lo que parece a primera vista, hay en el fondo un fondo, no diríamos teológico, Levinas no admitiría esta palabra, pero sí un fondo que nosotros llamaríamos, a falta de mejor palabra, teológico. El pensamiento de Levinas, que es el que inspira claramente a Derrida, es que inspira la filosofía de la diferencia. Derrida además era un judío ortodoxo y era amigo de Levinas, amigo personal de Levinas. En este pensamiento entonces hay un eco todavía de una cierta unidad, de una cierta totalidad, que no es una totalidad en sentido hegeliano, ni mucho menos, pero que es una totalidad todavía presente. Estamos todavía en esta línea, ya en lo final de esta línea, probablemente aquí, pero todavía estamos en esta línea. Por supuesto, desde el punto de vista de la práctica, estamos todavía más inmersos en esta línea que desde el punto de vista de la teoría, porque en la práctica hacemos esta escritura desde un centro de poder, claramente. Esto tiene que estar siempre presente en nuestro escribir y en nuestro pensar, y hacemos además esto no solo desde un centro de poder, sino perteneciendo a nosotros a las clases superiores, unos más y otros menos, de los que detentan ese poder. Por lo tanto, además, ya terminando este punto, este tipo de escritura, que es una escritura en proceso, en cuestionamiento, en posición y en deposición, sin sentido peyorativo, en desposesión, una escritura en errancia, entonces no describe lo presente como un objeto, como un territorio que está compuesto de cosas, que está compuesto de procesos, que son ambiguos, que ocultan y manifiestan a la vez, que se dicen y se desdicen, que son fácticos y a la vez errantes, sino que lo provoca. No es una filosofía descriptiva, no es una escritura descriptiva, no es una narración descriptiva de paisajes, formas de cuerpo, almas y procesos de acción, sino que es una escritura provocativa, provocadora, en el amplio sentido de la palabra. Es una escritura que convoca, entonces de algún modo unifica sin totalizar, que provoca, que utiliza unos textos a modo de provocación, que ofende, por decirlo así, a Kant, adrede, que ofende a Hegel, que ofende a Marx, a los kantianos y a los marxistas y a los hegelianos, que provoca buscando entonces en este provocar en el otro sentido de la palabra, traer hacia, llamar hacia, dar, por lo tanto, un giro, una remisión a los acontecimientos desde el replanteamiento de lo que significa el poder
y desde lo que significa la subalternidad como producida, como efectuada desde ese poder que se cree inconscientemente descripción misma de la realidad y que por lo tanto considera su deber ilustrar y someter a aquellos de los que se alimenta produciéndoles como seres que le están sometidos. Hay un juego entonces entre ausencia y presencia, un juego entre inclusión e exclusión. En este juego mismo es donde se da precisamente la aparición, la relevancia de la subalternidad, que ha sido excluida, foreclosed étnicamente, que ha sido excluida de los discursos, siendo provocada por los discursos y siendo el alimento de los discursos y siendo además el objeto que el discurso con más recochineo intenta redimir. La exclusión de la subalternidad es el gran tema y la inclusión sin incluirlo en sentido totalitario, sin incluirlo en el mismo esquema, sin excluirlo poscolonialmente, es uno de los asuntos que trata de provocar este libro. Esta obra tiene, además, ya como venimos diciendo, grandes ecos filosóficos en el pensamiento occidental y nos permiten estos ecos entender o de alguna manera esclarecer este territorio. El eco filosófico mayor es Derrida, pero detrás de Derrida en estos términos está Levinas prácticamente en todos ellos de forma más originaria. No es que Derrida se limite a copiar a Levinas, no es cierto, pero Levinas es claramente el autor no aludido de estos términos, muchos de los cuales él mismo, Levinas, elabora no solo reflexionando sobre el pensamiento judío, sino fundamentalmente reflexionando sobre el pensamiento heideggeriano que él rechazaba, por otra parte, el cual a su vez, el pensamiento heideggeriano tiene una gran deuda con Schelling, que es probablemente uno de los grandes filósofos de la diferencia en la línea anterior de Nicolás de Cusa y en la línea anterior también del maestro de Eckhart y de toda la filosofía negativa que remite también al pensamiento griego, como sabemos. En Levinas hay una categoría que equivale exactamente a la categoría de subalterno que Spivak analiza en el ámbito social, ¿no? En el ámbito político a partir del pensamiento de la subalternidad que fue desarrollado por Guha, el gran historiador hindú, ¿no? De los estudios de la subalternidad, que trata de dar voz y poner como presencia significativa en el discurso sobre la historia al subalterno. En la elaboración de esta categoría, que tiene otras fuentes también y por supuesto tiene muchas influencias del marxismo, esto es evidente, pero hay una influencia enorme de la categoría de Levinas tercio excluido, el tercero excluido. De algún modo la filosofía de Levinas niega la totalidad, niega que las relaciones entre los elementos y la realidad, por decirlo así, sean de todo aparte, sino que de alguna manera no binaria sostiene que hay una categoría que es la categoría que él llama de la ileidad, la ileité, la categoría de la ileidad del ello, es un elemento central en el pensamiento. Es lo que el pensamiento occidental, con su afán de representación, con su forma de pensar lo que es de forma sincrónica, de forma presente, de forma luminosa, excluye sistémicamente. Y que solo nos aparece en la resistencia de los débiles, de los oprimidos, de los humillados, en la resistencia de ese rostro que se puede matar físicamente, pero que moralmente es inasumible, es de alguna manera no reabsorbible por el sistema de la totalidad. Ese rostro que solo se da en el plano moral, porque en el plano real es destruido, indica la posibilidad de que lo que hay se mueva con una lógica que no sea la lógica de la apropiación, la lógica de la sincronización, la lógica binaria de los complementarios que en su misma antítesis se complementan, como muestra la filosofía de Heráclito. Esta categoría del tercio excluido es funcionalmente la categoría del subalterno, que está excluido sistémicamente, con la diferencia de que aquí en Spivak el subalterno está producido como cuerpo por la propia estructura que le excluye, pero sería una forma fácilmente relacionable también con el pensamiento de Levinas. La categoría de diferencia es una categoría claramente de levinasiana en este mismo sentido. El tercer excluido y el subalterno, diríamos nosotros, el rostro que se resiste, el oprimido, es de alguna manera el que marca la diferencia en sentido estricto y marca la diferencia como una imposibilidad, como un diferir de cualquier
coincidencia en la estructura profunda de lo real y por lo tanto de que cualquier programa que nosotros pongamos como desarrollo autoplanificador de lo real tenga visos de verdad más allá del poder que tenga para imponerse. Y por lo tanto toda la subalternización llevada a cabo en nombre de este programa, que es el programa kantiano de un universalismo occidental, el programa hegeliano también de una filosofía de la historia también occidental, el programa marxista de un tipo de economía también occidental, toda esta tipología de algún modo es la que excluye este diferir y es la que de algún modo es puesta en evidencia, en el sentido técnico, de puesta en luz, una luz que es la luz de su oscuridad, por esta subalternidad, por esta resistencia, por esta diferencia. La categoría entonces de resistencia, la categoría de no sincronía, la categoría de diferencia, en este diferir, etcétera, la categoría de tercio excluido, son categorías totalmente levinasianas. Igual que también se ve aquí el rastro metafísico de la filosofía de Heidegger, que entiende toda entificación como una forma de violencia metafísica, toda entificación que sea un olvido del ser, es decir, toda la reducción de la potencia inicial, diríamos, de lo rudo, de lo tercermundista, diríamos si quieres, a un mero momento que es reabsorbido, además guiado y producido por la necesidad de autoponerse de un ente que coincide con la estructura plena del ser. Esta no primacía, ¿no?, de la identificación, esta no primacía de la presencia en el que todo ser se va dando, ocultándose, son temas también muy heideggerianos. Y también, por supuesto, hay en el fondo también una filosofía de corte muy Foucaultiano en el sentido del biopoder, ¿no?, de la producción de cuerpos a partir de determinaciones que son determinaciones de saber, poder, que son determinaciones del ámbito de lo poderoso, de lo político, diríamos, ¿no? La producción de cuerpos, en el fondo, es la forma de decir que el propio sistema en su desplegarse, que puede ser consciente e inconsciente a la vez, de algún modo se impone produciendo cuerpos que necesita, o corporeidades o estructuras que necesita para alimentarse, y cuerpos que son totalmente dependientes de ese poner y que sin embargo se corresponden sin corresponderse con estructuras, con entidades, con grupos que tienen existencia propia fuera de este ser puestos de esta manera, que no se dejan entonces reabsorber, que no se dejan silenciar aunque se les mantiene en silencio, que solo son silenciados por psicosis, como decíamos anteriormente. El contenido del libro es entonces desde aquí, pienso yo, fácilmente accesible. El contenido del libro, en el sentido ya dicho, es una profundización, que es a la vez una producción, que a la vez es una ubicación de lo colonial en lo moderno, como aquello que ideológicamente lo produce y económicamente lo produce, y lo poscolonial también, lo subalterno y también lo feminista en su ubicación también en lo posmoderno. La tesis central del libro, si puede haber una tesis central, que bueno, la determinamos así, es que el proceso de revisión de las estructuras ontológicas de la colonia no puede prolongarse absorbiendo su dispositivo más profundo, que es un dispositivo profundamente colonial. Este dispositivo es la producción apologética de realidad, consustancial a lo que llamaríamos el occidente moderno, que se traduce en ir segregando a otro cuya alteridad se niega a la vez que sirve de alimento y se propone para su redención, con lo cual se atornilla más su carácter excluido. Es una presencia que es ausencia, es una exclusión que es inclusión a la vez, como también analiza, por ejemplo, Agamben en Homo Sacer, ¿no?, en este punto concreto. Esta alteridad y a la vez esta resistencia que nos aparece hoy claramente como una resistencia potentísima, pero en una lógica distinta del poder tradicional, esta alteridad toma la figura del informante nativo y en el límite, y en esto Spivak reescribe su texto porque dice, porque está rehaciendo textos anteriores, aquí hablaba del informante nativo, hoy hablaría de la mujer nativa, pero no puedo hablar porque estoy hablando de otra cosa, con lo cual dice y no dice en esta escritura tan potente, tan maravillosa.
esta figura, esta alteridad, toma el cuerpo silenciado pero producido del informante nativo y en el límite de la mujer nativa, de la mujer subalterna. Y de algún modo esta producción se explicita a partir de tres autores occidentales que nosotros tenemos como el colmo de la emancipación, el colmo de lo republicano, el colmo, por decirlo así, de lo luminoso. Kant, Hegel y Marx, de modo diferente cada uno. La producción entonces de alteridad como ausencia, como exclusión, y el sostén de esta presencia, de este saber-poder, tiene que ser deconstruido en la vía teórica, siguiendo estos autores, y en la vía práctica de ampliación no centrada de lo que en estos autores acontece. Por lo tanto, entonces vamos hacia un análisis que nos muestra en esta escritura posmoderna que no es un discurso de palabrería ni un discurso superficial apolítico, sino un discurso profundamente político y profundamente incluso más allá de lo político, un discurso cultural y un discurso feminista, un discurso de cuerpo. En este discurso posmoderno entonces se produce, y es de aquí donde ya dejamos el texto, se produce el análisis de Kant, de textos de Kant, que muestran que Kant retrata al no occidental como un rudo primitivo que no es capaz de interpretar bien el exceso de lo sublime y necesita ser elevado a la razón a partir de un proceso de educación que es también un proceso de sometimiento en todos los niveles de producción de su entidad dada para la explotación de su entidad alimenticia. El rudo primitivo, entonces, necesita ser elevado a la razón. Bajo el nombre de un universalismo se esconde la expropiación de todo particularismo, la expropiación de toda diferencia que se traduce en el hecho real de la justificación de la colonia y en el hecho luego posterior de una poscolonialidad que todavía sigue no los contenidos, pero sí esta estructura profunda de la filosofía de la historia. La visión de Hegel se lleva a cabo analizando un texto donde Hegel estudia el arte hindú, un par de textos donde Hegel estudia el arte hindú, el Bhagavad Gita, como momento bajo, momento casi fuera, como momento que tiene que ser totalmente envuelto, guiado y que además está puesto como tal momento por el propio espíritu que es Occidente. Tiene que ser elevado, ¿no? y espiritualizado. Y sin embargo, en esta crítica que Spivak hace a Hegel, nos recuerda Spivak una vez más que Hegel es colonial, es cierto, pero que la casta superior hindú que produjo estos escritos es también una casta dominante, una casta colonial, diríamos nosotros. Por eso la alternativa no es la colonia o el buen salvaje, sino que la alternativa, que no es una alternativa, es otra cosa, no una cosa que es otra cosa, sino una otredad respecto a la posición, respecto a la cosa. Por lo tanto, no hay una alternativa simple. Los conceptos emancipatorios ya son a la vez serviles y apologéticos. Las figuras del pasado que parecen alternar son ellas mismas apologéticas, reproducen el mismo orden. Las filosofías, las figuras que parecen alterar. Hegel entonces de alguna manera ofende lo hindú, produce lo hindú como algo que tiene que ser y que merece ser explotado para ser reprimido, pero eso no es la última palabra, por decirlo así, en este territorio. El propio Marx, incluso, cuando pone el modo de producción oriental como un modo que después tiene que ser elevado por los modos occidentales, que son los modos profundamente verdaderos, fundamentalmente el capitalismo, que es el fármaco del socialismo, y luego el socialismo, cuando pone el modo de producción oriental como un modo que no está dentro, por decirlo así, del circuito de la historia, está sometiendo colonialmente a la alteridad, a esta misma estructura colonial. Pero ni Marx, ni Kant, ni quizá Hegel, de alguna manera son malvados, son elementos absolutamente negativos, son elementos, nosotros nos hemos formado en ellos, ella misma se ha formado en ellos, que tienen que ser deconstruidos y de alguna manera reformulados.
y encuentra en ellos, fundamentalmente en Marx, que es donde más se detiene con un análisis muy interesante, encuentra en ellos lugares, modos de acceso, palancas para esta posible reconstrucción, que no es una construcción de lo mismo de otra manera, sino es otro que construir. Encuentro una palanca muy interesante, que es el texto que tenéis en Marx, en lo que Marx distingue entre modos de entender la cuestión del dinero, entre lo que podríamos llamar una economía en sentido estrecho, donde entonces sí el modo de producción asiático sería un modo claramente colonial, y una economía más compleja, más heterogénea, más plural, en el que quizá se podría reconsiderar el modo de producción oriental catalogado de este modo como un elemento no subalterno, como un elemento no subordinado, dentro de que es un elemento que tiene que ser reconstruido con muchísima potencia, porque es un elemento que, frente a lo que pretenden muchos marxistas que lo relativizan y tal, es un elemento que ejerce simbólicamente una violencia y que demuestra un capital simbólico muy potente. En la interpretación que el propio Marx sugiere del mecanismo de valor, que no se refleja en un monetarismo estricto, en lo que diríamos una economía más vital del valor y del manejo del dinero, estaría una posibilidad de la producción de valor, estaría una posibilidad a partir de lo más heterogéneo, de lo marginado, de lo cotidiano, de alguna manera dar un principio de vuelta a el exceso que el propio Marx cometió con la denominación del modo asiático de producción, situándolo dentro de un esquema del cual era un elemento subordinado y que muestra que había sido producido también como un elemento de subordinación. Estas son los encuadres fundamentales, en mi opinión, así, para el tiempo que tenemos, del libro de Spivak, y este es el marco entonces donde se plantea la deconstrucción de la figura no solo de la razón colonial, sino de la razón postcolonial, que sigue de algún modo la matriz, el dispositivo de la razón colonial. Hay que ir entonces probablemente a pensamientos de corte no hegemónico, a pensamientos de corte diferente, para intentar recomponer o de alguna manera dar un curso a esto, sin olvidar que, en mi opinión, todavía el pensamiento de Spivak sigue siendo deudor y por lo tanto hay en él una totalización, un deudor de un humanismo que de alguna manera constituye una de las raíces más profundas también de la estructura del pensamiento occidental.